Suma y resta de fracciones homogéneas. Observa esta fracción. El número que va en la parte superior, en la parte de arriba, le llaman el numerador. Eso tú tienes que saberlo bien. El que está abajo también tiene su nombre. Le llaman el denominador. Ahora mira, observa qué pasa si te piden hacer esta operación. Si tú observas estas fracciones que me han dado, tienen el mismo denominador, tienen el mismo número en la parte inferior. Quiere decir que estas fracciones tienen un nombre. Se le llama fracciones homogéneas. Y te voy a enseñar en este momento cómo se hace la suma o resta cuando todas las fracciones que me dan son homogéneas. Es lo más fácil del mundo. Simplemente tienes que proceder así. Ahí voy a colocar el resultado. Este denominador que ves, lo vas a colocar acá, sin hacerle nada. Arriba vas a poner lo siguiente. 3 más 5 menos el 1. Y para terminar, lo único que necesitas saber es cómo se hace esta operación. 3 más 5 menos 1. Eso lo puedes ver en videos anteriores que he hecho sobre operaciones con los números enteros. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas verlos si es que no sabes bien. Pero aquí te voy a recordar un poquito. Vamos a hacer esa operación que te digo aquí abajo. Una manera de hacer esto es observar que el 5 tiene signo positivo. El signo se encuentra a su izquierda siempre, ¿ah? El 3 a la izquierda no se ve nada, y cuando no se ve nada es positivo el número. Y el 1 tiene signo negativo. Una forma de hacerlo es primero hacer los que tienen el mismo signo. Cuando tienen el mismo signo, esos números hay que sumarlos. Y el signo que lleva el resultado es el mismo que ellos tienen. Este está solo, lo bajas nada más. Cuando es este tipo de ejercicios donde aparecen positivos y negativos, se hace así. Y al final, para terminar, siempre se enfrenta un positivo con un negativo. Y ahí otra vez aplicas la regla de signos de la suma y resta, que dice que cuando los números tienen signos contrarios, uno es negativo y el otro es positivo, esos números hay que restarlos. Al mayor le quitas el pequeño. Si al 8 le quitas el 1, te va a dar 7. Y el resultado lleva el signo del mayor. Él es el más grande, tiene positivo, ese signo lleva el resultado. Por lo tanto, para terminar acá el ejercicio, vas a colocar así. Arriba sale 7, positivo. Normalmente cuando tú das la respuesta, si es que te piden con todo y signo, normalmente ese positivo se acostumbra a colocar aquí delante de la fracción. Es lo mismo que lo coloques arriba, que lo coloques abajo o que lo coloques delante. Entonces, ese sería el resultado de este ejercicio que me pedían. Y eso es todo.
No te olvides de suscribirte a mi canal, es gratis. Y puedes aprender bastante que te va a ayudar mucho en tu vida. Me voy, ha sido un placer. ¡Chao! Es el segundo sorteo que haré para los suscriptores de mi canal. Será el sábado 20 de abril del año presente. Lo que se va a sortear ese día va a ser un reproductor de música portátil. Ese sorteo va a ser en la página de internet llamada Sorteados. Tienes que enviar la captura de pantalla de tu suscripción al WhatsApp que se indica. Si es que envías entre hoy y el sábado 6 de abril de este año, tendrás doble opción para ganar. Puedes buscarme también en el Facebook con el nombre de esta cuenta, Pit Pit. Ahí lo vas a reconocer porque aparece el logo de este canal. Siempre coloco ahí anuncios para los suscritos. Entonces ahí nos podemos también comunicar mucho mejor. Nada más, ya sabes. Entonces, te hago la invitación para que tú también participes. Eso es todo. Me voy. Ha sido un placer. ¡Chao!